Del Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿Qué? Ellos contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron a los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: «Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos le apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Fijaos que ayer María Magdalena no es capaz de reconocer al Señor y solo lo hace cuando Él la llama por su nombre. Como decíamos ayer, la importancia del nombre. Y hoy, estos dos discípulos, que al parecer también habían seguido a Jesús durante su vida pública, que por lo tanto le conocerían bastante, tampoco son capaces de reconocerlo cuando se pone a andar con ellos, a hablar con ellos. Ni siquiera por su figura, por su voz, son capaces de reconocerle. Porque sus ojos estaban de algún modo apagados, por la tristeza, por el fracaso de seguir a una persona que había muerto sin más consecuencias. Y fijaos que hoy Jesús no les llama por su nombre, Jesús hace algo como incluso más importante aún. Y es que cuando llegan a la aldea, a Emaús, al lugar donde viven estos dos discípulos, el Señor amaga con pasar de largo y ellos le dicen: «Quédate con nosotros». Este es el primer dato que, hombre, hoy podríamos hablar de muchas cosas en el Evangelio, pero conviene centrarse en muy poquitas. Pero quédate con nosotros. Esa idea de: «Señor, quédate con nosotros», ese deseo de quedarnos con el Señor. Y el Señor se queda y comparte la cena con ellos, y es en el momento en el que el Señor parte el pan, cuando a estos dos discípulos se les abren los ojos y se dan cuenta de quién tienen delante. ¿Por qué se dan cuenta? Porque el Señor ha repartido la Eucaristía. Se han dado cuenta cuando el Señor ha partido el pan, cuando el Señor se ha hecho presente verdaderamente en la Eucaristía. Tú y yo estos días, pero bueno, especialmente vosotros, estáis sin ir a la Eucaristía, sin poder comulgar. Y esto es algo muy serio, y esto es algo muy chocante. Es un dato histórico, podríamos decir. Y quizá esto nos tenga que hacer pensar que el resucitado se muestra y le reconocemos en la Eucaristía. No se muestra de otro modo, sino especialmente hoy lo hemos visto en el pasaje de los discípulos de Emaús, que se muestra en la Eucaristía. Por lo tanto, yo quiero que hoy le des una vuelta al tema de la Eucaristía. Quiero que pienses en qué significa la Eucaristía para ti. Quiero que pienses en el deseo que tienes de recibirla, en el deseo que tienes de volver otra vez a misa, de ya no verla solo por la tele o escucharla en la radio, sino de estar verdaderamente presente. Y quizá estos días estemos valorando, al menos deseo que estéis valorando cada vez mejor, el poder recibir al Señor, el poder estar con Él en la Eucaristía. Porque si al menos toda esta situación tiene este fruto de que tú has planteado mejor tu Eucaristía, tu ir a misa, tu estar más atento, tu llegar pronto, no llegar siempre tarde, sino cuidarla especialmente, estar atento, vivirla con ilusión, comulgar bien,
Si toda esta situación crea este deseo, pues al menos habrá servido para algo muy importante, y es valorar realmente la importancia de la Eucaristía en nuestra vida. Porque es allí donde reconocemos al Señor, es allí donde el Señor se muestra verdaderamente, realmente, como Él es. Y eso es una maravilla. Por lo tanto, vamos a pedírselo al Señor en este día. Señor, ayúdanos a desear la Eucaristía, a que cuando volvamos mi Eucaristía no sea la misma. Yo no viva la Eucaristía del mismo modo que como la vivía antes, sino que la viva mucho mejor y me dé cuenta de que eres tú el que estás allí. Vamos a pedírselo a la Virgen María para que nos ayude a valorar verdaderamente la Eucaristía, que ella nos guíe y nos aliente. Que así sea.